El ingeniero Gastón Laporte Molina es ingeniero civil y máster en ingeniería civil con énfasis en ingeniería geotécnica de la Universidad de Costa Rica. Catedrático pensionado de la Universidad de Costa Rica, exprofesor de la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Exprofesor de la maestría en el Sistema Estudios de Posgrado de la UCR. Miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Miembro honorario de la Asociación Costarricense de Geotecnia, profesional distinguido conferido por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, reconocimiento por el aporte al desarrollo de la geotecnia en Costa Rica, postulado por el SIC y la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica ante el CEFIA para recibir la medalla a la excelencia en ingeniería que otorga la Federación Mundial de Organizaciones en Ingeniería. Inicia su carrera en el ICE en 1968 como estudiante, donde labora por 15 años. Luego trabaja para varias empresas privadas y en 1984 inicia como socio fundador y asesor de la empresa Insuma S.A. hasta la fecha. Consultor geotécnico con más de 45 años de experiencia en los campos de proyectos hidroeléctricos, carreteras, obras portuarias, materiales de construcción, excavaciones subterráneas, cimentaciones, mejoramiento de suelos, muros anclados, etc. Además, es conferencista en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre geotecnia y cimentaciones. El ingeniero José Rodríguez Barquero es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, ha cursado estudios de posgrado en Brasil y Canadá. Presidente y fundador de la empresa consultora Insuma S.A., dedicada a los campos de la mecánica de suelos, la geotecnia, la ingeniería de materiales y ambiental en proyectos de infraestructura y de energía, especialmente hidroelectricidad. Trabajó por 20 años en el Instituto Costarricense de Electricidad, donde se desempeñó como jefe de experimentación geotécnica, jefe del Departamento de Ingeniería Geotécnica y concluyó su labor como subdirector de Ingeniería Civil. Además, ha sido profesor de los cursos de Mecánica de Suelos, Laboratorio de Suelos y Materiales e Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Costa Rica desde 1983 hasta el 2010. Ha sido director y asesor de varias tesis relativas al campo de la geotecnia. Socio fundador y expresidente de la Asociación Costarricense de Geotecnia, coautor de los Códigos de Cimentaciones de Costa Rica y del Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. A nivel gremial, ha participado en varias comisiones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del cual fue director general, vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Sin más, le damos el pase al ingeniero José Rodríguez para que inicie su conferencia. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los que están atendiendo esta pequeña charla, diría yo. No es una cosa muy formal que Gastón y yo quisimos pues compartir con ustedes por la celebración del 80 aniversario del colegio y también en alusión a la Asociación Costarricense de Geotecnia. Bueno, para Gastón y para mí, la geotecnia ha sido toda nuestra carrera profesional. Hemos participado juntos en muchos proyectos y creemos, pues más o menos, tener una idea bastante clara de cómo es que se ha desenvuelto la geotecnia en Costa Rica. Y por eso es que nos atrevimos como a hacer esta charla. ¿Okay? Vamos a hablar un poco, digamos, del contenido que vamos a tratar, diciendo que la geotecnia en Costa Rica es relativamente joven, nacida como una interacción en la mecánica de suelos con las ciencias geológicas, especialmente con la geología aplicada en varios proyectos viales.
conforme la magnitud y complejidad de las obras aumentó con el paso de los años, surge la necesidad de mayor especialización en el campo geotécnico. Y este relato trata sobre un repaso del papel de ingeniería geotécnica en Costa Rica desde su nacimiento, aunque posiblemente los primeros ingenieros que trataron estos temas puede ser que estén pensando que fue aún antes de lo que vamos a conversar. Ahí está la agenda. Yo voy a tratar primero la evolución. Gastón se va a encargar de hablar de casos históricos importantes que consideramos que los ingenieros más jóvenes no tuvieron la oportunidad de conocer algunos problemas que tuvimos en el pasado con proyectos importantes. Va Gastón también a hablar de los campos de acción y el perfil curricular, y al final yo de nuevo entro hablando de la enseñanza de la geotecnia, los avances en los equipos y software y el futuro que vemos nosotros. Digamos que posiblemente ni Gastón ni yo vamos a participar mucho en ese futuro, pero que posiblemente los que están oyéndonos, sí les toque ver un futuro próspero en este campo. Bueno, en realidad la geotecnia o la mecánica de suelos moderna comenzó con Carl Terzaghi en 1925, cuando como que a él se le conoce como el maestro de la mecánica de suelos, ¿verdad? Y desarrolló un gran trabajo que fue el que dio la base para toda la fundamentación teórica que en muchos casos todavía utilizamos. Habían trabajos viejos, digamos, mucho anteriores, incluso de 2 siglos atrás, en donde, por ejemplo, Coulomb habló sobre la resistencia de suelos y empujes en muros, y después Rankine, unos 80 años después, empezó a destacar sus investigaciones que hizo sobre empuje de muros, principalmente porque en aquellos tiempos se construían muchos castillos, y los castillos, para poderse proteger, tenían que rodearse de muros, y entonces por eso es que hubo una destacada labor de William Rankine en esos años. Ese libro, el de Terzaghi, digamos, se utilizó mucho para todo lo que fue los cursos de mecánica de suelos iniciales, y fue invitado por el MIT de Estados Unidos, que fue donde desarrolló toda su investigación. Posteriormente, en el año 48, se publica un texto que fue bastante clásico para efectos de aprendizaje, que es los fundamentos de suelos de Donald Taylor. Ese libro se usó por mucho tiempo en esa enseñanza de esa ciencia que en estos momentos, o de esa tecnología, digamos, porque no es una ciencia, que en esos momentos empezó a surgir en las facultades de ingeniería del mundo. Hablando de Costa Rica, en realidad, hasta los años 60, los ingenieros civiles participaban en muchos campos, ¿verdad? El ingeniero civil originalmente era el que se metía en todo, construía, diseñaba cosas eléctricas, de aguas, y también de mecánica de suelos. Eso, conforme han pasado los años, ha ido cambiando radicalmente, y ya de ahí todos estamos enfocados a una área de especialidad. Vale destacar ahí que el ICE particularmente fue un motor para la geotecnia, y gracias a la visión de un ingeniero que incluso era ingeniero agrónomo, pero que se dedicó a la geología todo el tiempo, toda su carrera, que es don Jorge Umaña. Él ya falleció hace unos años, pero lo recordamos muy bien porque él fue una de las personas que más influyó, digamos, en que el ICE se metiera en esto a fondo,
debido a que las obras que se estaban construyendo o que se empezaban a construir en ese tiempo eran ya de gran magnitud, empezando incluso con la planta hidroeléctrica La Garita, que fue la que se empezó a construir por años, el año 49, después de la Revolución. Ahí en esa foto aparece don Jorge Umaña, que en paz descanse. En esa planta de La Garita, digamos, hubo ya obras que para aquel entonces resultaron sumamente importantes, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la presa, que era una presa de gravedad que ya se construía en otros lugares del mundo, pero para nosotros era como la primera experiencia en una presa de ese tamaño. Era una presa masiva de concreto, ¿verdad? Y se empezó por ahí de los años 49, donde ayudados por don Federico Altodano, empezaron en aquel entonces a esas construcciones, digamos, de gran magnitud. Pero también en el ICE, digamos, empezaron a surgir otros campos de la ingeniería, por ejemplo, la hidrología, también toda la parte de investigación empezó a surgir un poco y el ICE empezó a contratar varios geólogos con el fin de que conforme se fueran desarrollando los proyectos, de tener un as-built de la geología que se iba apareciendo en las diferentes obras. Por ejemplo, podemos mencionar de esos geólogos, de los primeros, don Pedro Afonso, que fue presidente ejecutivo, perdón, que fue el de exploración petrolera de Recope, don Alfredo Mainieri, que fue una persona muy importante en el desarrollo de la geotermia en Costa Rica, José Cercone y José Maceta eran otros geólogos de aquellos tiempos. A principios de los años 80, que incluso yo fue cuando ya yo trabajaba en el ICE desde el año 77, el ingeniero Luis Jack impulsó la creación del Departamento de Ingeniería Geotécnica. Ya, digamos, el ICE tenía un departamento de geología más o menos consolidado y los ingenieros que se dedicaban a la parte de geotécnica realmente eran una o dos personas, pero estaban, bueno, entre ellos Gastón, pero estaban, digamos, sin una dependencia debidamente constituida, ¿verdad? Entonces, fue como decir, la primera vez que una institución creaba un departamento de ese tipo. En el MO, por ejemplo, había un laboratorio de materiales se encargaba de hacer una serie de pruebas, pero realmente era más que todo algo de control de calidad. Ok, precisamente por la envergadura de las obras que el ICE empezó a construir, resultó muy importante tener consejo de muchas personas importantes en el mundo de la ingeniería. Y bueno, tanto Gastón como yo tuvimos oportunidad de compartir con una serie de ingenieros que realmente eran reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, en la foto de la derecha es una visita que nos hizo el profesor Sowers en uno de los seminarios, de los primeros seminarios que hizo la asociación. Pero, digamos, había gente muy destacada. También a nivel, digamos, ya de Costa Rica, Bell Ingeniería, en donde estaba don Federico Altodano, don Max Sittenfeld, don Ricardo Echandi, Manrique Lara, empezaron, digamos, a nivel ya privado, a explorar un poco estos campos, incluyendo la construcción de algunas plantas pequeñas de electricidad, ¿verdad? Entonces, por ahí hubo oportunidad de que ya la empresa privada empezara a crecer desde este punto de vista de la ingeniería geotécnica. Y posteriormente ya fueron apareciendo otros protagonistas en esta época, por ejemplo, don Teófilo de la Torre,
Bayardo Selva, que en paz descanse, Lloyd Tanglin, que tenía especialización en Estados Unidos, don Carlos Méndez, también una maestría en Purdue, y Ezequiel Vieto y Rolando Aguilar. Ezequiel había estudiado también en Inglaterra ingeniería de materiales. Entonces estas personas ya empezaron a nivel privado a fundar empresas, ¿verdad? Y entonces apareció, por ejemplo, Castro de la Torre, que se conoce, no se debe tener 50 años, una cosa por el estilo de estar operando, y la empresa de Ezequiel y de Carlos, que también son un poquito después de Castro de la Torre, pero de esas épocas. Creemos que la Asociación Costarricense ha jugado un papel bastante importante en la evolución que ha tenido la geotecnia. La asociación fue creada en el año 79 y para su creación se hizo el primer seminario de geotecnia, que por cierto se hizo en el Hotel Ambassador, ya hace 42 años de eso. Esa asociación, digamos, a poco tiempo de haber sido fundada, ya se incorporó a la sociedad, a la Asociación Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones, y en el año 94 cambiamos de nombre por algo un poco más moderno, que es la Asociación Costarricense de Geotecnia. Ahí, por ejemplo, en esa filmina se ve el programa del primer seminario que se hizo en aquel entonces, que precisamente fue por ahí de los meses por noviembre, me parece que fue cuando se hizo ese seminario. Hemos seguido afiliados a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica desde ese entonces, y pues hemos sacado bastante provecho de esa unión a esa sociedad internacional, porque nos han dado mucha información a lo largo de tantos años. Quería destacar aquí un poco los aportes que ha dado diferentes instituciones o entidades al desarrollo de la geotecnia. Por ejemplo, el ICE, digamos, es destacado porque dispuso de una gran cantidad de recursos y, digamos, fundó sus dos departamentos de geología e ingeniería geotécnica, que empezaron a trabajar ya muy unidos para poder hacer no solo el seguimiento, digamos, de las obras de construcción, que fue para lo que se hizo el departamento de geología originalmente, sino que ya empezamos a estudiar los proyectos, o sea, participar en el diseño. Después, bueno, se aprobó un presupuesto importante y se empezaron a adquirir equipos, incluso, digamos, con algunas visitas del Instituto de Investigación de la UNAM. Empezamos hasta crear algunos equipos, digamos, un poco rudimentarios en aquel momento, porque toda la parte eléctrica y electrónica no estaba desarrollada, ¿verdad? Otra cosa que fue muy importante fue la participación de consultores, bueno, sumamente renombrados, ¿verdad? Que se conocen a nivel mundial. Ahí menciono varios. Por ejemplo, Giovanni Lombardi vino a ver el proyecto Siquirres del ICE. Don Deere fue un consultor que participó en muchos paneles de consultores del BID, que era el que prestaba el dinero y que entonces requería que alguien de ese calibre de Don Deere viniera a supervisar que el ICE estuviera haciendo las cosas bien. Ralph Peck también es más o menos como del mismo calibre de Don Deere. Por ejemplo, como una anécdota, en el año 88 me tocó participar en el Congreso de Grandes Presas de San Francisco, y andaba Don Deere ahí, que ya yo lo conocía porque habíamos participado aquí en Costa Rica en proyectos, ¿verdad? Él venía como consultor, yo era un ingeniero raso que presentaba resultados y proponía cosas que él, al fin y al cabo, o aprobaba o desaprobaba. Pero entonces en el Congreso, Don Deere apareció y cuando pasó ahí por un pasillo donde me vio, llegó a saludarme. Yo estaba con unos franceses en ese momento y ellos se quedaron sorprendidos, que por qué yo, un muchacho
qué sé yo, de 30 años, algo así, conocía a Don Dier, ¿verdad? E incluso me pidieron que por favor buscara una tarjeta de Don Dier para tenerla y qué sé yo, para que vean más o menos el calibre de ese tipo de consultores. Don Dier, por ejemplo, fue el fiscal entre Francia e Inglaterra para el túnel de la Mancha, ¿verdad? Entonces, son personas sumamente conocidas en el ámbito mundial. Ya la mayoría, yo creo que tal vez los que menciono ahí, todos deben estar muertos. El último es Milton Keynes, que ya tal vez muchos de los que están oyendo la charla lo pudieron conocer, pero menciono a Ralph Peck, a James Levy, a Pierre Londe, sumamente importante en las presas de arco de Francia, tal vez el más destacado. André Potre, Raúl Marzal, que era argentino, pero que se fue a la universidad, a la UNAM de México a desarrollar toda su investigación. Y Víctor de Melo, que también hace poco tiempo falleció. Pero entonces, vean ustedes que nos tocó en aquella época conocer ese grupo de ingenieros que era destacadísimo y eran verdaderas cátedras, como menciono ahí, que uno recibía en ese entonces. Una vez consolidado el grupo de geotecnia, ya y la cantidad de geólogos y ingenieros que trabajamos en ambos departamentos, digamos, de lo que éramos profesionales, llegamos a ser 50 personas, porque Costa Rica estaba en ese momento en un auge muy importante de desarrollo de proyectos y aproximadamente 600 personas entre perforadores, laboratoristas, diferentes tipos de colaboradores pertenecían a esos dos departamentos en el ICE. Bueno, la asociación también ha jugado un papel preponderante para mi gusto. Hemos elaborado un código de cimentaciones que ya está en su tercera edición. Después el código de taludes y laderas de Costa Rica. Ambos documentos sirven en este momento para la Comisión de Emergencia y para diferentes instituciones como el INBU y otras municipalidades, etcétera, como referencia para poder atender, digamos, los diseños que se presentan en esos entidades. Se han organizado 13 congresos con participación de una gran cantidad de personas y de personalidades también de renombre mundial. Muchas actividades hemos tenido a lo largo de esos 42 años y actualmente estamos finalizando, digamos, creemos que por ahí mediados del año entrante vamos a tener un código geotécnico que ya va a reunir el código de cimentaciones, el de taludes y otros temas, ya un código más completo, digamos, con fascículos que van a tratar diferentes temas y a proponer metodologías de diseño, digamos, factores de seguridad, cómo deben hacerse los estudios, una serie de información bastante importante. Llevamos como unos 3 años trabajando en esto y ya pensamos que a mediados del año entrante puede ser que tengamos ese documento. Las universidades también han sido un baluarte en esto. Particularmente menciono ahí el ANAMI, que es un instituto de investigación que ha permitido de muchos estudios ya locales, tropicalizados completamente y para los estudiantes de grado y posgrado. Entonces, vean ustedes que tal vez puede olvidárseme algo, espero que no, pero eh, 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 creo que digamos, en la época que vivimos, los primeros años, esas son las instituciones que más colaboraron en el desarrollo de este campo tan bonito. Le doy la palabra entonces a Gastón ahora para que continúe. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, vamos a acá hacer un esbozo de
los trabajos, de los proyectos importantes que se hicieron en esa época, iniciando, como decía José, bueno, a partir del proyecto hidroeléctrico La Garita. Después vinieron estudios, muchos estudios, y después, posteriormente, la etapa de construcción. Entonces se pudo vivir las experiencias de etapas de factibilidad, diseño, construcción y posteriormente la, la, la etapa de control. Entonces vamos a a nombrar, como les decía, lo más importante, aunque aquí podríamos pasar toda la noche hablando de muchos otros proyectos que no por tiempo y por espacio no se mencionan. Entonces vamos empezando, digamos, en la presa de Sangregado, que todo fue un reto importante, con un volcán activo a la par, con unas fallas geológicas a lo largo del río Arenal, y con todos esos retos se empezaron a hacer la factibilidad. Inclusive empezando la factibilidad en el 68 fue cuando fue la explosión del volcán y la nube ardiente que sucedió, pero aún así se siguieron todos los estudios y sí se tomaron las medidas del caso, contratando a una empresa, Waller y Asociados, que era especialista en aspectos sísmicos de California. Entonces ahí se empezó a realizar toda una investigación de campo y de laboratorio, y fue una escuela muy importante para todos los que estábamos geólogos y ingenieros involucrados en esos trabajos. Esa presa inclusive primero tuvo varias etapas hasta llegar a tener 100 metros o 105 metros, con un recrecimiento que se le ha hecho, y también tuvo comportamiento interesante, especialmente por el tipo de geología que tenía, que es un paleocauce, digamos, relleno de coluvios, donde había capas impermeables y capas permeables, lo que hizo que la permeabilidad horizontal fuera mucho más alta que lo que se esperaba, y eso hubo que hacer cambios en el sistema de un drenaje de aguas abajo, porque resultó que no era suficientemente permeable y las presiones de poro aguas abajo se mantenían altas. Entonces hubo que cambiar parcialmente el, 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 el drenaje. Entonces así hubo muchos cambios en ese tiempo. La parte de computación, análisis por computadora, eran complicados con tarjetas, y se hacían, en parte teníamos que hacerlo a mano para verificar que cómo iban saliendo las cosas, y con el ayuda y con el apoyo de Waller y Asociados, quien tuvo destacado aquí un ingeniero, Ken Roda, que es el que sale en la foto, que está con Bayardo Selva, en paz descanse, que era el equipo ahí que se encargaba de la parte del diseño. Así, de esa manera, se avanzó en la construcción, y se llegó a un momento dado en que llegó el panel de consultores, por cierto, Don Diver y Porche, los que mencionó José, y viendo unas fotos ampliadas, porque tenían miedo a raíz de una falla de una presa que se llamaba Teton Dam, de 100 metros de alto también, de enrocado con núcleo impermeable inclinado, etcétera, muy parecida a Arenal, y había tenido una falla violenta. Inclusive inundó una población aguas abajo y hubo muchos muertos. Entonces los consultores venían muy estresados, y empezaron a ver cómo se había empezado la fundación de la presa,
y entonces concluyeron viendo fotos que había una microfisuración, tal vez por unos uso de explosivos, y concluyeron que había que hacer un tratamiento de inyecciones de tapete, el cual no se hizo porque no, los que estábamos por ahí no se tomó la decisión de hacer ese trabajo de una inyección de tapete, no, ¿para qué? Si esto está muy bien. Entonces ellos llegaron y dijeron, no, hay que hacer la inyección de tapete, y eso obligó a hacer una galería debajo de la presa. Bueno, antes de seguir con ese tema, que es las próximas filinas, aquí se ven tomas donde se ve la presa que tiene 1 kilómetro de largo y la gran cercanía al volcán. Aquí se ve inclusive la lava bajando, bajaba hacia el costado, digamos, opuesto de la presa, pero siempre había un riesgo, alguien que llegara ahí se impresionaba de que cómo había una presa ahí y un lago tan grande, tan cerca del volcán, además de fallamientos geológicos que habían a lo largo del cauce. Se instrumentó toda la presa con piezómetros neumáticos, con inclinómetros, y toda esa información se estaba verificando diariamente durante todo el proceso llenado, que fue largo, porque es un embalse que tiene un volumen muy grande, un área muy grande, y por lo tanto costó bastante que se llenara. Entonces hubo que mantener ese control por mucho tiempo. Entonces viene el tema aquí que sigue de tapete con inyecciones. Este tema es precisamente el que les comentaba. Hubo que hacer un túnel en el cual ahí se ve pues, esquemático de qué era lo que pensaban los constructores que podía pasar por un gradiente hidráulico muy grande entre aguas arriba y aguas abajo del núcleo, y no había una pantalla de inyecciones. Entonces podría haber un gradiente muy fuerte que produjera arrastre y zonificación, y por lo tanto generar un problema parecido al que hizo fallar a Teton Dam. Entonces ahí vino todo el problema. Entonces se hizo una galería de solo 3 metros de diámetro, que tenía 60 metros, casi 60 metros de profundidad, que entraba en una margen y hacía como 2 curvas hasta alinearse debajo de la presa. Y desde la presa, desde la galería, haciendo perforaciones, cada una tenía una dirección y una inclinación diferente, tenían que llegar a posicionarse debajo de la presa para constituir lo que sería equivalente a un tapete, que si hubiera hecho desde el fondo, hubiera sido simplemente 10, 15 metros de profundidad en una cuadrícula de 10 por 10 o una cosa así, y hubo que hacerla desde abajo, y era un problema de geometría descriptiva grandísimo. Había que hacer eh, simulaciones geométricas y a mano, y además modelos a escala para ver cómo se iba a construir. Entonces, de esa manera tenía otro problema grande, que era que la pendiente estaba hacia el centro. Entonces, como ahí hacía mucho viento en el lado de Tilarán, los postes se quebraban, entonces nos quedábamos sin corriente y el bombeo se paraba. Entonces empezaba a llenar la galería y se empezaba a llenar desde afuera hacia adentro. Entonces los que estaban adentro, en un momento dado, veían que ya el agua les estaba llegando y no podían salir porque ya estaba inundado la entrada. Entonces trabajar ahí era algo demasiado peligroso. Bueno, así se llevó y se logró construir, y hasta la fecha pues se ha comportado bastante bien. Hay un sistema de pozos de alivio aguas abajo, que ahora hay que revisarlos continuamente para ver si están realmente aliviando la presión que tienen que aliviar. Bueno, ahí hubo, digamos, toda una gran cantidad
de interacción con los consultores, con los ingenieros del panel de consultores, con los diseñadores, etcétera. Y la presa salió adelante. Bueno, otra anécdota de la presa, otra cosa importante es que la presa originalmente tenía como 400 metros, porque había una nariz delgada y el cierre era muy fácil cerrar. Pero resulta que analizando el material, que eran cenizas volcánicas recientes, etcétera, se tuvo que desplazar hacia aguas arriba y coger esa margen como un respaldo. Entonces la presa que tenía 400 metros se convirtió en una presa de 1 kilómetro de largo para darle más seguridad y no jugar riesgos de que esa nariz podría ser una zona débil. Entonces, ahí también hubo cualquier cantidad de aspectos importantes geotécnicos que analizar, el tipo de material, la gran cantidad de lluvia, no se podían compactar las cenizas volcánicas, etcétera. Algo que ya nos llevaría muchas horas contarles todos los aspectos geotécnicos importantes del diseño y la construcción de la presa. Y venimos hacia el túnel, porque el túnel lo que hacía era trasvasar las aguas que escurrían hacia el Atlántico a través del río Arenal, pasarlas al Pacífico, del lado Pacífico. Entonces el túnel de conducción pasa la divisoria de aguas. ¿Sí? Algo importante porque es agua, en este momento estamos pasando de una zona de alta cantidad de lluvia, son casi 6.000 milímetros que llueve en ese punto propiamente en Sangregado, a una zona seca como la zona pacífica de las Piricañas y alrededores. Entonces era importante también, o es importante todavía, la función de ese túnel. Entonces ese túnel, también el ICE se asesoró con una empresa, no recuerdo si era también de Los Ángeles, y esa empresa recomendó que el túnel se podía diseñar sin acero. Entonces se usó una de solo concreto, sin refuerzo, un espesor de 30, 40 centímetros sin refuerzo. Y resulta que, bueno, Barry Cook fue el diseñador que tenía cientos o miles de kilómetros de túneles de experiencia. Entonces de ahí nos confiamos todos, todo el mundo dijo, bueno, todo está bien, el túnel va sin acero, y se puso en carga. Y el túnel se puso en carga y resulta que el último kilómetro falló de túnel. Hubo problemas grandes y en un verano, digamos, diciembre, enero, febrero, donde está totalmente seca la zona, se veían como esos chorros que se ven ahí bajando de la ladera. Y apenas que se empezaron a ver, esta agua no puede ser más que del túnel. Se había roto el túnel y empezó todo un proceso complicadísimo para el ICE en ese tiempo. A través de los periódicos había que hacer mesas redondas explicándole a la población qué había pasado, por quién había tomado la decisión de no poner acero. Bueno, fue todo un proceso muy duro y además que coincidía con un cambio de gobierno. O sea, este, entraba, salía Daniel Uduber y entraba Carazo. Entonces también lo mezclaron con el aspecto político. Fue un tiempo difícil y también de alto costo para el ICE, que tuvo que importar combustibles, de traer barcos de combustible para poder poner a trabajar las térmicas, y aún así había grandes razonamientos de electricidad por todos los días. Entonces se suponía que Arenal entraba a trabajar en febrero justamente del año, el año 80. Eso fue en el año 80. Aquí se ven las grietas que se formaron en el túnel al no tener acero. Se, se, se comportó de una manera rígida, no de una manera flexible. Y entonces se hicieron dos grietas, una en la parte superior, otra en la parte inferior. Y
A la hora de que se quitó la presión, se despresurizó el túnel, entonces no volvió a calzar, o sea, quedaron abiertas y trozos de concreto que cayeron dentro del túnel. Ok, eso también tiene hay mucha historia que contar de esos proyectos de Arenal propiamente, pero siguiendo adelante, estaba también el proyecto de ampliación de Río Macho. Ese era un túnel de 14 kilómetros, creo que es el más largo que se ha hecho en rocas ígneas sedimentarias con un grado de metamorfismo muy grande y con problemas de fallamientos importantes también. Hubo que empezaron a usarse métodos geofísicos que antes no, no se usaban. Inclusive hay uno, como no había manera de investigarlo por la gran cobertura, como 600 metros de cobertura, entonces hubo que hacer explosiones en la parte superior y uno de los puntos que usaron una cantidad grandísima de cajas de dinamita para que las ondas llegaran hasta el nivel del túnel para poder determinar por dónde iba la falla que iba paralela al túnel. Entonces la falla y había que cruzar en algún momento para llegar al punto de donde era el final del túnel y no había manera de cruzarla. Entonces lo que hacía es, iba apretando los arcos y se inyectaban altísimas presiones. Bueno, fue toda una odisea. Y también unas grandes cantidades de agua. Yo creo que tal vez cantidades de agua parecidas o tal vez que se superaron en Pirris, pero eran grandes cantidades de agua. Estas fotos son fotos antiguas de esos proyectos. Otro reto muy grande y participación importante de la geotecnia fue la presa de Cachí. Y aquí don Jorge Umaña también jugó un papel muy destacado porque era digamos que en ese tiempo se llamaba sección de geología, era la encargada de llevar a cabo ese trabajo y también ahí empezó Pedro Afonso también a cargo de la cortina y era necesario impermeabilizar como a 75, 80 metros un fluvio lacustre que estaba debajo de una brecha y encima de una lava. Entonces había como un paquete y había que llegar hasta ese punto para impermeabilizarlo. Entonces hizo una cortina que se ve ahí, fotos que era curva, como de 600 metros de largo, con perforaciones inclinadas y se hicieron primarias, secundarias, terciarias y tenía que hacerse un bulbo de consolidación donde se ve en la segunda foto con rojo pintado un bulbo donde el arco se apoya en la ladera. Entonces es una presa también única en su forma, es una arcobóveda delgada, delgadísima, porque hay arcogravedad que son muy gruesas y este es un arcobóveda y esta fue diseñada por los portugueses, por la Ginja Serafín, y también en ese tiempo era poquitas presas de este tipo que había. Ahí se ve en la foto de la derecha, se ve también los niveles de donde tenía que llegarse para poder llenar la presa, llenar el embalse. Entonces, cuando se superaba un cierto nivel, cuando se superaba la 970, ahí se ve la 990, superaba la 970, empezaba a salir aguas abajo como más de 1 metro cúbico que pasaba en ese contacto. Entonces había que seguir impermeabilizando, inyectando,
y era una labor bien complicada. Ahí también empezó a trabajar Bayardo Selva, y ahí hizo la tesis de la universidad, la hizo con base en estudios de lechadas para inyección en cachí. Ahí también don Teófilo era encargado, era ingeniero de materiales, don Teófilo de la Torre, y ahí muchos ingenieros que se formaron, Edwin Quesada también empezó ahí, y muchos tuneleros de la zona de Cachí, de Orosi, que ahí se formaron, ahí empezaron. Otro caso, bueno, volvemos otra vez a Arenal, pero esto fue la toma de aguas de Arenal, que se hicieron los cortes. Ya él dice que en eso no tenía experiencias en contrataciones externas, todo lo hacía, lo diseñaba el ICE y lo construía el ICE. Y en ese tiempo, no sé, el Banco Mundial o quien prestó la plata dijo, no, tienen que ceder algo a la empresa privada. Entonces sacaron una licitación para hacer la toma de aguas y se la adjudicaron a Vanderlad y Jiménez, me acuerdo. Y se hicieron, pero ya la excavación estaba lista. Entonces hubo una apelación al cartel o a la adjudicación, y se quedaron meses de meses llevando agua en los cortes, y en un momento dado se empezó a deslizar toda la margen donde iba la toma de aguas. Entonces hubo que cambiar el tipo de diseño de la toma, que era una estructura muy masiva, pesada, hacerla una estructura muy liviana, cambiar y empezar a estabilizar, porque ya no había tiempo, empezar a estabilizar, construyendo la obra, estarlo estabilizando mediante un contrafuerte la ladera. Entonces ven ahí la foto de la derecha, la superior derecha, donde se ven materiales del río Chiquito que si no hubiera existido no se hubiera podido estabilizar eso, porque hicieron miles de metros cúbicos puestos sobre la ladera para estabilizar. Entonces había que colocarlos donde se iban levantando las columnas y todos los sistemas de vigas para poder poner la rejilla. Ahí se ven dónde irían las rejillas y dónde está la estabilización. Hasta que por fin se pudo estabilizar con dificultades. Bueno, cambiando a carreteras, aquí vemos también un caso importante, que es el sitio de margen izquierda de la empresa de la carretera, la ruta 27. Este sitio original no es el mismo sitio actual, está como unos 700 metros aguas abajo, que era la zona más angosta donde se iba a pasar, la carretera. Y resulta que ahí hay inimbritas columnares, y había habido seguro con un megasismo, un volcamiento de las columnas. Entonces se ve que la ladera viene en la topografía típica de las inimbritas, que es plana, y se veía una rampa, como una bajada así muy suave, pero muy larga, muy tendida, y era que todas las columnas habían volcado, y ya estaba el diseño completamente listo, hecho por, no sé si en ese tiempo era Franz Sauter, pero ya estaba listo el diseño, y se fue a construir, y empezaron a aparecer todas esas grietas que se ven en la figura superior derecha. Ahí empezaron a aparecer las grietas, y ver, de aquí no se puede hacer un puente, por más tratamiento que se haga, no se puede poner un puente. Entonces se pasó el puente, que era un arco, o es un arco, se pasó el puente al sitio actual, donde no existía esa condición de grietas. Pero fueron estudios bastante profundos. Ahí usamos por primera vez el downhole y el uphole, que por cierto fue Leandro, bueno, el tío de Carlos Leandro, no se me olvidó el nombre, pero definitivamente él fue el que estaba en el ICE en ese momento, y fue el que hizo los estudios
para investigar un paleosuelo que hay en la zona, que es el que genera esa condición. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Como les decía, aquí podemos seguir hablando mucho de diferentes proyectos del ICE o de carreteras o de construcción de puentes, de túneles, etcétera, pero pusimos los más, tal vez, más relevantes. Ahora es importante referirnos a esto de los campos de acción de la geotecnia, porque eso ha ido cambiando muy aceleradamente, como explicaba José al principio, que era una mecánica de suelos por un lado y la geología por otro lado. Entonces no había como una buena comunicación, los geólogos hablando de terminologías, de rocas y aspectos que los ingenieros civiles decían, bueno, pero que yo necesito definir cuál es, qué capacidad de soporte voy a usar, qué pujes voy a usar, etcétera. Entonces estaba complicado. Entonces realmente que fue en el ICE donde salió la necesidad y la reunión de esas especialidades o esas áreas de conocimiento. Por un lado también estaban los hidráulicos, Roberto Lara, en pan descanse también, y los estructurales, Guillermo Rivera, Chisco Vargas, etcétera, que también ellos estaban siempre presionando, que querían los datos, que les aclararan cómo diseñar las obras, que hasta el momento eran los mismos civiles quienes venían tomando decisiones. Entonces ahí se fue gestando y empezó a salir de una necesidad en que ya los civiles y los hidráulicos preguntaban a los geólogos decían, vea, esta parte se me sale de las manos, entonces empezó una simbiosis ahí y fue apareciendo algo que en ese tiempo se le empezó a llamar la geología aplicada, la ingeniería, después se le llamó geología ingenieril o ingeniería geológica. O sea, hubo una serie de cambios que se fueron adaptando, más bien fueron a raíz de una necesidad. A nivel internacional en ese momento todavía no se hablaba siquiera de ingeniería geotécnica. Entonces también empezó a nacer espontáneamente entre nosotros por una necesidad en ese momento del ICE y que también se empezó a extender a los diseños de los puentes grandes y de las obras grandes de carreteras para ir evolucionando. Entonces se empezaron a ocupar de que cuál es el módulo cortante, cuál es el módulo elástico, cuál es la razón de Poisson, aspectos que antes simplemente cogían tal vez un cuadro de un libro o algo y ya con eso diseñaban, pero se empezaron a hacer pruebas de campo muy rústicamente, como decía José, haciendo pruebas que eran que no, casi no usaban equipo, digamos, electrónico o algo así, porque no lo había. Entonces hicimos una prueba, una máquina de corte directo en que usaba un gato de esos de carro para poner la carga horizontal y la carga vertical se le daba con otro. O sea, cosas así demasiado rústicas. En la presa, por ejemplo, de Cachí, en una galería que había ahí, se hicieron pruebas también con un gato de 100 toneladas que pesaba, pero demasiado. O sea, trasladarlo de un lado a otro era demasiado difícil. Entonces todo esto empezó digamos, a hacer mella y a empezar a demandar a un punto en que ya después los ingenieros estructurales ya no hacían nada, ni los hidráulicos, si no había alguien que digamos, que absorbiera o que tomara la responsabilidad de darle esos datos, los cuales antes que eso nunca se conocía. Eso es importante, ese nacimiento, que no fue porque en otros países existía ingeniería geotécnica o eso lo retomamos aquí, no, fue simplemente por una necesidad de interacción entre las partes. Y no se hubiera dado si la estructura
del ICE mismo me hubiera facilitado eso. Por ejemplo, por un lado, también estaba don Jorge Umaña, sí, queriendo ayudar, queriendo participar. Por otro lado, también el ingeniero Jorge Figuls, los estructurales, todo era bastante, digamos, un poco egoísta, digamos, en pro de buscar soluciones. Todo esto ha ido cada vez evolucionando, evolucionando ya a nivel internacional, ya hasta la misma asociación cambiaron de nombre. Antes también se llamaba, como decía José, Ingeniería de Cimentasuelos y Cimentaciones, después ya cambió a Ingeniería Geotécnica y todo ha ido evolucionando en esa misma línea. Y ahora está como mucho más claro esa, digámoslo así, delimitación de campos y que ya hemos sabido cómo respetarnos y hasta dónde llega uno y el otro, y la importancia de que si no se tiene clara la geología, los aspectos estructurales, ya uno no puede seguir adelante poniendo y haciendo mallas de elemento finito y haciendo mucha matemática si uno no tiene claro la naturaleza. Ah, todo esto evolucionó hasta la fecha en que dichosamente, el Colegio de Civiles, en que digamos que de una manera ya rutinaria, digamos, o por conocimiento anterior, era solo la construcción, el estructural, el sanitario, o sea, básicamente eran como cuatro acciones, campos de acción del ingeniero civil, y ahora se está abriendo, se abrió, y ahora precisamente se está trabajando en hacer un perfil profesional del ingeniero civil en que mete a la ingeniería geotécnica como un área de acción, como un área de acción profesional separada y aparte. O sea, precisamente estamos trabajando en llegar a definir y va a salir, no sé si a principio del año entrante, ya un perfil profesional del ingeniero civil en que ya van a estar representados, bueno, lógicamente el estructural, el ingeniero de carreteras, el ingeniero hidráulico, etcétera, pero ya nosotros tenemos nuestro campo ahí, digamos así, y que lo hemos ganado de esa manera, como siguiendo esa línea histórica que les digo. Aquí nada más resumí como, como lo que es uno de los aspectos rápidos que quedó rápidamente, lo que quedó como parte de ese perfil profesional. Participan en todas las etapas de desarrollo de proyectos de ingeniería, desde sus estudios preliminares, prefactibilidad, factibilidad, diseño básico, diseño final, construcción, puesta en marcha y operación. Evalúan los riesgos asociados al terreno, sus características y analizan la interacción del medio con las estructuras, sean subterráneas o superficiales. O sea, ese es como el encabezamiento de ese perfil que, como les digo, todavía no es oficial, pero ya casi va a estar saliendo. Entonces, aquí nada más rápidamente, como uno de los campos de acción importante, que es la geotecnia vial, y que también se ha dejado un poco de lado, pero que tiene mucho impacto en los proyectos actualmente. Como ustedes ven, todas las carreteras, los problemas, uno va a ver cuáles son los problemas número uno en todas las carreteras o en los problemas con los puentes. Son problemas geotécnicos. No es un problema, bueno, puede ser que el asfalto, pavimento falló o que el sistema de drenaje falló, pero la principal causa es la parte geotécnica. Entonces, uno ve, digamos, estas gráficas que presento aquí, el, 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 la importancia de lo que es, digamos, el movimiento de tierra. Vean, de toda una construcción de una carretera, el movimiento de tierras. Entonces, es importante porque va relacionado íntimamente con el quehacer de la geotecnia. Lo mismo el manejo de los contratos, qué tipo de contratos, si es por administración o si es por
por mano alzada, digamos, a destado. Entonces aquí uno puede analizar la importancia de esa parte. Entonces, ahí eso es un recorte de La Nación hace mucho tiempo, hace unos años, que decía, ¿por qué cuesta en Costa Rica, por qué cuesta tanto construir carreteras? Y básicamente terrenos montañosos con mucha lluvia, etcétera. Y hay una coincidencia en que los problemas vienen enfocados desde ese campo. Entonces, bueno, este es el perfil curricular, es muy importante porque precisamente hoy se estaba analizando cómo puede influir el perfil curricular de acuerdo a cómo están los diferentes cursos que dan en las diferentes universidades, con eh, cantidad de cursos ordenados ahora. Entonces, la importancia que tiene esa preparación universitaria con relación al perfil profesional. Ahora José se va a referir un poco a la parte académica, pero está íntimamente relacionado con eso porque va a afectar el quehacer ya a nivel profesional. Ahora sí, le dejo a José la parte de enseñanza. Disculpen que me come un poco la tecnología todavía para hacerlo rápido. Y bueno, ya cumplimos la hora que habíamos pensado, por lo tanto voy a apurar un poco el asunto. Bueno, Gastón y yo tuvimos la dicha de ser profesores, ambos de la Universidad de Costa Rica, Gastón también el Tecnológico, y pues tuvimos muchos años de interacción. Por ejemplo, en mi caso fueron 27 años que estuve en la Universidad de Costa Rica dando clases. Por lo tanto, fui viendo un poco la evolución que ha habido en cambios de currículum de la carrera propiamente, y hicimos esfuerzos para que la geotecnia, digamos, se destacara un poco más. Digamos, cuando yo me gradué, no existía la posibilidad de graduarse en geotecnia. Solo había, qué sé yo, hidráulica, estructuras, carreteras y construcción, una cosa así. Conforme han pasado los años, ha habido esa opción de poderse graduar en especialidades ya diferentes, y la geotecnia ha sido un campo en donde muchos estudiantes les ha gustado y le han dado énfasis a esa especialidad. Es importante que todos los ingenieros tengan algún tipo de enseñanza de geotecnia, porque no es posible que, digamos, más adelante, cuando entren en el trabajo, puedan relacionarse, ¿verdad? Entonces, si uno habla de un ángulo de fricción y de una cohesión, pues sería importante que el ingeniero que está recibiendo esa información entienda más o menos. No es para que manipule todos los datos y esas cosas, pero debería entender más o menos de qué se trata. Entonces, la universidad juega un papel muy importante en esa formación del ingeniero civil, y tiene que compartir completamente lo mismo que incluso nosotros los geotecnistas, de cuando oímos hablar de diseño hidráulico y de hidrología y esas cosas, pues también es importante que podamos entender. Así que es importante que las universidades tomen en cuenta que sigue siendo, digamos, uno de los campos. En algunas universidades, en el pasado, por ejemplo, tenían solo un curso de mecánica de suelos. Eso era un curso de mecánica de suelos y uno de geología, digamos, pero
aparte de eso, ya el ingeniero civil no recibía nada más. Yo creo que esas cosas se han ido corrigiendo con el tiempo y por lo tanto, digamos que se han ido mejorando en ese aspecto. Bueno, esto ya lo mencioné. Voy a seguir adelante para no... Yo quería comentar un poco los avances en el equipo y en el software que ha existido últimamente, ¿verdad? Realmente, los últimos 50 años han tenido un avance, digamos, una expansión en todo el campo de la ingeniería técnica muy importante. ¿Por qué? Porque aparecieron todos los equipos electrónicos o eléctricos y electrónicos, y entonces eso ha dado una gran facilidad a los ingenieros para poder analizar los problemas complejos que son los de mecánica de suelos, porque recuerden que el suelo es un elemento que es elastoplástico, ¿verdad? Entonces, no se puede manejar como un concreto, como acero, ni tampoco como un elemento flexible completamente, sino que es con plasticidad. Entonces, anteriormente era difícil que se pudieran modelar todas esas cosas manualmente, ¿verdad? Yo siempre cuento que en ese círculo de falla que mostró Gastón ahora de la presa Arenal, yo me tocaba calcular a mano todo, y yo duraba para calcular un círculo un día entero, mecanizando un poquillo algunos cálculos que se podía con una calculadora programable, pero un día entero. Y ahora de un computador hace 200 o 300 círculos en cuestión de un minuto o menos. Entonces vean ustedes la gran facilidad que permite ese tipo de herramienta para poder seguir adelante con la investigación, y entonces uno puede empezar a parametrizar todo. Le voy a poner más cohesión, le voy a quitar, le voy a poner un ángulo de fricción, voy a ponerle más peso, voy a ponerle el agua aquí o allá. Esas cosas en el pasado eran muy difíciles porque cada antojo que uno quisiera diera un día más de trabajo para hacer el cálculo de un círculo, por ejemplo, de falla. Entonces, bueno, ahí ya han empezado a ver registros, digamos, de cómputo con equipos completamente automatizados, ¿verdad? Entonces ahí ya, digamos, presento un montón de los tipos de pruebas que existen y métodos, ¿verdad? Ya hay los equipos en este momento para tomar deformación y para tomar carga, son electrónicos completamente. Por ejemplo, en la primera triaxial que instaló el ICE, a veces había que quedarse día y noche midiendo la presión de poros. Entonces, habían turnos para poder sacar, digamos, una envolvente de una triaxial drenada. Y había que pasar toda la noche y 3 días seguidos tomando lecturas. Entonces, imagínense ustedes qué atraso tenía todo eso. Y actualmente ya se deja la máquina prendida y al día siguiente o a los 2 días uno va y recoge toda la información y ya no tiene ningún problema. Vean ustedes ahí, por ejemplo, los tipos de exploración in situ que hay. Se han inventado montones de penetrómetros, digamos, que miden diferentes cosas en el suelo, y esas, digamos, son equipos algunos costosos, pero digamos accesibles, ¿verdad? O sea, se puede, los tenemos ya en Costa Rica, algunos de ellos, ¿verdad? Y eso nos ha facilitado mucho el trabajo. Bueno, por ejemplo, el CPT ya es una máquina, digamos, bastante común entre las empresas que nos dedicamos a la mecánica de suelos, a la geotecnia, perdón. El DMT, algunas empresas también lo han adquirido, incluyendo el ICE, me parece que hace poco compró uno de esos. Pero hay una cosa muy importante, digamos, estos equipos son una gran ayuda para el ingeniero geotecnista, pero siempre es importante la correcta interpretación. Simplemente no puede uno agarrar y tomar los datos que salen de una toma de datos y meterlo en una computadora y ya sacar un resultado. La experiencia y el análisis siempre
deben ser muy importantes. Bueno, ¿qué nos espera? Yo creo que con la ayuda de la asociación vamos a tener un código geotécnico para Costa Rica y debemos seguir creando conciencia. Yo creo que eso lo hemos logrado a lo largo de toda esta, de este trayecto de años que hemos transitado, y ya hay empresas que piden específicamente que se cumpla con códigos y que se haga un estudio de suelos reales. Ese tipo de cosas en el pasado no se hacían, ¿verdad? Tenemos que buscar un equilibrio entre experiencia y la modernidad, ¿verdad? O sea, lo que decía antes de que los datos, si uno mete datos mal a un programa, le va a salir un resultado mal. Y hay veces que nos hemos encontrado ingenieros que creen ciegamente en lo que salió del computador, de que hay veces no tiene ni sentido, ¿verdad? Entonces, es muy importante siempre, pues, tomar en cuenta la experiencia que tienen personas que se dedican a esto. Ya Gastón y yo vamos un poco de retirada, ¿verdad? Ya, pero es importante que los que vienen atrás tengan presente eso, que no puede ser que los programas llegan a resolver absolutamente todo los problemas que tenemos que atender. Aquí, pues, mencionar cosas que vamos a tener a futuro. Por ejemplo, esta foto de la izquierda superior, esta es la construcción de la terminal de APM Terminals. Este es un refuerzo que se hizo en la ruta 27 con pilotes y anclajes. Digamos, muelles, el proyecto Reventazón, que tiene esa presa tan imponente, ¿verdad? Todas esas cosas cada vez las obras son más grandes y van a requerir mucho más esfuerzo de parte de la geotecnia y de sus equipos. Por ejemplo, nos enfrentamos a cosas como estas. Vean, ese es el puente del río Tempisque, que normalmente lo vemos como en la foto de la izquierda, pero que cuando se nos vino alguno de los huracanes en el año 2007, vean cómo llegó el agua. Y eso socava los pilares, socava las márgenes, todas las cosas que hay a lo largo del río sufren. No sé, perdón. Ay, Dios. Por ejemplo, este bloque que se cayó de la ruta 27, que estaba ahí en esta zona, ¿quién iba a pensar que ese bloque podía haberse caído? O sea, tenemos que enfrentarnos a esas cosas. Este deslizamiento en la zona de Miramar, que está encima de un puente. Vamos a seguir enfrentando ese tipo de problemas que nos piden que hayan construcciones sobre rellenos como ese que se ve a la derecha, edificaciones hundidas ahí a veces 4 y 5 pisos, caminos que uno pensaría que ni siquiera se pudieran construir, o deslizamientos que afecten las obras. Entonces, digamos, la tarea del geotecnista hacia futuro, digamos que es retadora, porque las obras cada vez son más grandes, y aunque a veces tenemos ayuda de la naturaleza, como en este caso, ¿verdad? Que los árboles se encargaron de sostener el talud, de ahí no siempre nos topamos con esa virtud que la naturaleza a veces nos ofrece. Nada más agradecerles la audiencia y estamos ahí dispuestos para preguntas. Ok, bueno, ahí están los contactos nuestros por cualquier cosa. Y más bien voy a parar para que darle la palabra a Carol, sería. Sí, señor. Muchísimas gracias al ingeniero Gastón Laporte, al ingeniero José Rodríguez por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Si gustan, pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Bueno, en apariencia quedó todo muy claro. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron en la charla esta noche. Gracias de nuevo a los ingenieros por la excelente conferencia.
Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y si no hay más consultas, entonces damos por finalizada. Muchísimas gracias y tengan muy buenas noches. Buenas noches. Zero. King. Zero.